Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Daisy Vera Enríquez, soy psicopedagoga, educadora diferencial. Actualmente estoy trabajando en un colegio, principalmente desde la coordinación, desde el área de la diversificación. Años atrás trabajé en un programa de integración con estudiantes de enseñanza media. Y frente a este desafío, hoy vamos a trabajar específicamente sobre la diversificación de la enseñanza y la evaluación diversificada en enseñanza media, que de alguna u otra forma hay poco material, es más complejo el trabajo en enseñanza media y yo siento que los profesores de enseñanza media están súper capacitados en el sentido de estrategias y que muchas veces no lo saben, pero sí son estrategias diversificadas y la idea de hoy es poder abordar algunas estrategias, algunos tips para poder darle respuesta a toda esta diversidad que tenemos en aula. Así que los invito el día de hoy a estar atentos. Vamos a ir viendo ciertos módulos, ciertos momentos, pero principalmente la idea es focalizarnos en la enseñanza media y que sean estrategias que les ayuden y que puedan poder traspasarlo en sus aulas. Bueno, el objetivo principal del módulo de hoy tiene que ver específicamente en poder darles las estrategias, las herramientas, los insumos principalmente desde tres líneas: el antes, el durante y el después. ¿Ya? Principalmente cómo yo puedo atender a la diversidad o cómo incluir la diversificación antes, es decir, en mi planificación. Cómo poder ejecutarla durante en mi clase, con qué preguntas, con qué tipo de formas de agrupamiento, por ejemplo, o y diferentes estrategias que yo creo que en ese momento se van a ir dando cuenta que ustedes sí la van haciendo. Y el otro punto también importante que a veces es lo que más se hace, es la diversidad o la diversificación específicamente en los instrumentos evaluativos. ¿Ya? La idea es ojalá hacer eso, la diversificación, pero a veces si yo apunto antes a mi planificación diversificada y mi clase esté diversificada, el instrumento de evaluación puede ser de fácil acceso para los estudiantes. Ya, yo creo que eso es lo principal. Muchas veces se comete el error de solamente ir al último punto, que es ya lo término, que es la evaluación. Y la evaluación, claro, sí se puede variar, sí puedo hacer otro tipo de instrumento, pero también es importante incorporarlo durante el proceso y en mi planificación. Entonces, la idea es poder pasar por esos tres grandes momentos con algunos tips, con algunas estrategias fáciles de que ustedes puedan ir ahí ejecutando. La idea es poderlo incorporar en las aulas y principalmente poder llegar a todos nuestros estudiantes. Como bien les había mencionado anteriormente, vamos a ir trabajando en estos tres módulos como bien claritos, pero también antes es importante poder contextualizar, poder dar algunas informaciones, principalmente que tienen que ver con mucha actualización en relación a ciertas normativas, en relación a cómo pasamos de un concepto del déficit a un concepto de valorar, ¿cierto? Principalmente la diferencia. Yo creo que también hay conceptos que tenemos que ir erradicando y hay conceptos que también tenemos que ir entendiendo de que esta diversificación no es un parche, no es parte de arreglar lo que el estudiante no puede, sino que principalmente es valorar lo que cada estudiante va aportando. La diferencia no lo tenemos que ver como un problema. Yo creo que eso es súper importante y lo tenemos que ver que es una fuente de riqueza súper importante para el aprendizaje colectivo entre todos, entre los pares, de cómo el otro va valorando el aporte del compañero, viceversa, o cómo también el profesor se va dando cuenta de cómo este estudiante de esta manera también va aprendiendo. Yo creo que primero es derribar ese mito de eliminar déficit, sino que valorar esta diferencia desde lo positivo, ¿ya? Em, yo ahí coloqué estos dos grandes autores, hay muchos, pero me quedo mucho con la consigna que ahí habla de la inclusión, implica primero identificar e eliminar estas barreras
que limitan muchas veces la participación. Las barreras no las colocan los estudiantes, las barreras es el entorno. Las barreras son propias del sistema muchas veces, las barreras las colocamos nosotros mismos como docentes, a veces las mismas barreras lo incorporan también la familia. Yo creo que también eso es súper importante de poder ir derribando esas barreras para que este estudiante pueda acceder. Eso es súper importante y desde ahí podemos ver la lógica de esta diversificación, de cómo variar en el aula para que todos los aprendizajes puedan llegar a lo óptimo y todos los estudiantes puedan acceder. ¿Ya? Principalmente acá destacar que las dificultades, como bien yo recién les mencionaba, aparecen principalmente cuando están estas barreras. Si estas barreras no estuvieran, no aparecen las dificultades. Por lo tanto, es muy común tener estudiantes con dificultades. Sería poco común que ningún estudiante no presentara una dificultad. Pueden ser unas dificultades muy mínimas, de acceso mínimo, que yo con ciertos ajustes voy moviendo, lo cambio de asiento, le doy una introducción más guiada, le marco el encierro, que son ajustes mínimos, igual estaba presentando una barrera, pero fue muy fácil acceder. Pero obviamente hay otras barreras que ya permanecen más en el tiempo. Específicamente empezamos a hablar de una necesidad educativa ya mayor, más especial, y ahí aparecen las necesidades transitorias, las permanentes, y yo creo que es algo que ustedes también lo deben manejar, ¿cierto? Por los programas de integración, pero principalmente a veces estas barreras, como bien yo lo mencionaba, parten en el aula, aparte en los mismos colegios, por ciertas actividades muy rígidas, por evaluaciones muy uniformes, por ciertas expectativas únicas que podemos tener de los estudiantes, y ahí estamos viendo que nosotros vamos también colocando esas barreras, ¿ya? Es importante también considerar que puedo ir variando para que pueda acceder, ¿ya? Importante que dentro de la inclusión tenemos que saber identificarlas, ¿ya? Para poder eliminarlas. Si yo no las identifico, es imposible poder eliminarlas. Y obviamente de esa manera, si yo las tengo claras, las puedo identificar, el estudiante va a poder participar, el estudiante va a poder aprender y sentirse parte de la comunidad educativa, principalmente eso, y que el estudiante sienta esa sensación de logro. ¿Ya? Por eso que es importante eso y obviamente si yo en la sala de clases donde puedo apoyar, puedo brindar específicamente esta diversificación y principalmente poder aportar a estos estudiantes, y uno de los conceptos clave es crear estas escuelas que acojan la diversidad y no la segreguen, ¿ya? Súper importante ese punto. Nos vamos a ir a un ejemplo, como para que podamos contextualizarnos y también podamos ahí ir aportando con ciertas lluvias de ideas que cada uno puede ir pensando. Por ejemplo, acá tenemos una imagen típica de una sala de clase. Podemos ahí observar varias cosas. Em, por ejemplo, si yo les digo, le hago la pregunta, ¿qué diferencia ven? Si vamos viendo la manera que están participando los estudiantes, ¿cierto? Tenemos estudiantes que están atentos, vemos estudiantes que están en esta posición, que nosotros pensamos que sí puede estar atento, vemos estudiantes como que están con algo en la mano, mirando como el cuaderno, vemos estudiantes que están, claro, más adelante y que pueden estar más conectados. Hay, ¿cierto? Un estudiante parado, está el profesor liderando adelante, tenemos una persona también ahí al fondo que puede ser la educadora diferencial, que está ahí también atenta, pero vamos viendo, ¿cierto? Que hay ciertos estudiantes que vemos que están participando, creemos que están participando porque están con una actitud de escucha. Pero ahí muchas veces pasa que no todos están participando. Yo creo que ahí es un punto súper clave. A veces hacer las preguntas dirigidas y uno ya sabe que hay ciertos estudiantes que no están enganchando, también puede ser más que un beneficio, puede generar ciertas contraindicaciones en los niños que se sientan, cierto, presionados. Por eso que también es importante ahí mucho el trabajo colaborativo. Si ustedes observan en esa imagen, la disposición de la sala ya es distinta, que también es una muy buena estrategia, ir variando la parte lineal en la sala. También puede quizás ser una barrera, no es que no se pueda, puede ser una barrera, puedo ir variando la forma de la organización.
¿ya? Si nosotros volvemos a esta imagen, podemos identificar quiénes están atentos en pantalla, sí, por la posición, ¿cierto? Algunos pueden estar más atentos, quizás el profesor tiene claro, hay algunos que se pararon, tenemos estos que yo recién mencionaba que se están apretando la carita, quizás es- pensamos que están atentos, pero quizás no están conectados, no es un indicador de que pueda estar atento. Hay algunos que pueden sí estar trabajando en el cuaderno, porque tienen el cuaderno abierto, pero algunos también parecen desconectados. Ya, yo creo que acá nos damos cuenta que la misma estrategia no siempre va a llegar a todos. Y acá la misma estrategia que el profesor tiene un dispositivo visual, están en grupos, que es una muy buena estrategia, pero acá podemos levantar que tenemos estudiantes lo más probable con ritmos distintos, con intereses distintos y estilos de aprendizaje totalmente diferentes. Entonces ya también ahí identifico cómo puedo ir abordando. Por eso es que es importante que cada profesor, al conocer su curso, puede ir abordando, porque quizás yo le puedo dar muchas o muy poquitas estrategias y algunas sí calzan y algunas no, porque depende mucho de esas características. Por eso es que es importante esa primera radiografía, ¿ya? Si vemos qué oportunidades ofrece acá específicamente o identificando estas barreras, tenemos las mesas en los grupos que yo recién había mencionado, tenemos este proyector, hay algunos que tienen materiales en mano, pero también podemos ver que pueden haber algunas barreras que pueden estar limitando la participación. Por ejemplo, si nos vemos algo súper como típico, esta chica usa anteojos y está sentada al final. Quizás ahí puede haber una barrera visual, que puede ser, pero algo súper ajustable. Entonces, ahí uno más o menos se puede dando cuenta que puedo ir variando, que puedo hacer cierto ajuste, ¿ya? Entonces, acá es súper importante, considerando eso, estas oportunidades, cómo poder enriquecer mi planificación para que sea equitativo y para que pueda llegar también a todos, ¿ya? Principalmente, acá es variar las formas de enseñanza, que es clave, ir escalonando los objetivos, que también es clave y que lo vamos a ver después, y una evaluación formativa que también sería una muy buena estrategia, variada principalmente, para que todos puedan ir demostrando de diferente manera lo que se les está enseñando. Ya, yo creo que esta imagen es como clave en el sentido que esto es lo muy típico en sala. Entonces, cómo yo puedo ir variando, cómo puedo ir haciendo conexiones con ciertos agrupamientos, con ciertas duplas que puedo potenciar uno más con el otro, con algunos estudiantes que yo veo que le cuesta más, quizá voy a ser mucho más focalizado y le voy a dar cierto tipo de actividades. O puedo hacer el trabajo colaborativo también con la educadora diferencial, que también es muy buena estrategia dentro de la diversificación. Bueno, importante recordar que dentro de lo que es las normativas, existe este documento que habla específicamente desde la diversificación de la enseñanza. Está incluido ahí lo que es el decreto 83 del año 2015, pero tiene algo muy particular, que específicamente, si nosotros lo vemos, es de educación parvularia a educación básica. Ese es el documento legal, ya que principalmente habla de adecuar estrategias a distintos ritmos de aprendizaje, uso de recursos didácticos de diferentes maneras, el desarrollo de aprendizajes fundamentales, principalmente la lectura, la escritura y la comprensión del entorno, que es lo que más aborda desde, en este caso, este documento. Sin embargo, en media también existen ciertos documentos, pero no tan formal como este, de cómo se ha ido subiendo esto mismo a enseñanza media. Y dentro de la enseñanza media habla principalmente desde la diversificación ligada a un currículum diferenciado. Ya principalmente tenemos algunos colegios científicos humanistas, algunos técnicos profesionales, algunos artísticos. Ahí ya habla desde la diversificación, por lo tanto se le puede ir dando respuesta. Es decir, un estudiante que ya en la enseñanza media opta por alguno de estos currículum diferenciados, pudiésemos estar dando la respuesta a la parte de diversificación a partir de las necesidades que pueda ir manifestando. Un buen punto. Otro punto importante también serían algunas estrategias para favorecer la autonomía.
la profundización y la vinculación con los proyectos de vida, que también tiene que ver específicamente con poder graduar este currículum a estos factores. Autonomía, profundización específicamente del currículum y la vinculación con su proyecto de vida, que este da mucha respuesta a las necesidades más bien permanentes, algunos déficits intelectuales, mayores o algunos diagnósticos dentro de la condición del espectro autista con un nivel de apoyo mayor. Ya que ahí hay que hacer un mayor ajuste y ahí aparecen las adecuaciones curriculares, que yo creo que las manejan muy bien, todo lo que son los PASI, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces también ahí, también está dando respuesta a la parte de diversificación. Y obviamente lo que tiene que ver también con lo que es la evaluación diferenciada, pero esto es como a macro. Pero muchas veces falta mucho apoyo dentro de la diversificación en lo que yo recién les mencionaba, que tiene que ver en la planificación y en lo que es en aula en sí. Y eso es donde más o menos quiero como enfocarme un poco más. Ya. Ahora vamos a irnos en profundidad en los tres puntos que yo les había mencionado al principio y vamos a partir por el primero, que tiene que ver con el antes, esta planificación. Ya, primero y súper importante, antes de partir con esta planificación, debo considerar algunos puntos súper claves para yo poder hacer este traspaso, esta entrega de conocimiento, no que solamente sea una entrega, te paso y tú ves cómo lo acomodas, sino que yo antes debo considerar algunas características, principalmente de mi curso, para poder yo abordarlo. Si yo antes preparo, aparte de esta matriz curricular, pero considero algunas consignas súper clave, lo que vamos a generar es que esta información que yo voy a ir entregando al estudiante va a ir siendo asimilada de poco a poco a partir de estos puntos como súper clave. Uno de esos es anticipar estas barreras de aprendizaje, identificarlas. Ustedes pueden identificarles qué puede estar dificultando que mi estudiante no esté participando. El vocabulario es muy complejo. Tendré que incorporar vocabulario, tendré que incorporar un significados de algunas palabras, tendré que antes de mi clase hacer un refresh de información clave de vocabulario, quizás en la asignatura de ciencias, en las asignaturas de historia, en la asignatura de lenguaje, y vamos ahí sumando, hay mucho vocabulario que puede ser un poco complejo, y ese también puede ser una gran barrera. Pudiese yo también decir, ah, ya, voy a hacer los primeros momentos, voy a trabajar vocabulario, voy a hacer una pared de palabras con vocabulario, voy a darle ciertas nóminas de palabras a ciertos estudiantes para que la busquen. Podemos buscar un sinfín de como actividades quizás previas, que puede ser cuando el vocabulario es muy complejo. Em, por ejemplo, los tiempos también. También debo considerar los tiempos. Quizás yo digo, no, esto lo va en 15 minutos y quizás no es en 15 minutos. Quizás tengo que reducir la cantidad de ejercicios pensando para que el estudiante lo pueda trabajar y pueda ser bien asimilado. También es súper importante conocer los tiempos de mis estudiantes, comprender a ciertas consignas de ellos también. De los estudiantes de enseñanza media también empiezan a aparecer otros gatillantes, hay muchos temas de ansiedad, muchos temas de salud mental. También puedo comprender esas consignas, no significa que me voy a hacer cargo, pero sí también lo veo, te leo, algo puede estar pasando. Y obviamente recursos, ¿qué otros recursos también puedo necesitar? Entonces también lo puedo prever anticipadamente. Obviamente si yo necesito un recurso X y lo estoy viendo esa misma semana, es imposible que se pueda agilizar. Pero si yo antes lo planifico anticipadamente, puedo. ¿Ya? Entonces, súper importante el primer punto de anticipar estas barreras de aprendizaje, ocupando estas estrategias más bien preventivas. Por ejemplo, como yo les decía, estos glosarios visuales, tiempos diferenciados para cada estudiante, algunas instrucciones más multimodales, quizá en algunos se los puedo decir oral, en otro lo voy a tener que escribirlo en el pizarrón, una consigna escrita, en otro le voy a hacer como unos dibujos típicos con los más grandes, uno ocupa como consignas de flechas, entonces también ir ocupando no solamente una modalidad oral de la instrucción, sino que también la puedo complementar, la digo, está consignado ahí, al mismo tiempo también
también yo agregué como la parte más bien visual, ¿ya? Otro punto importante, como bien sale ahí, es establecer los objetivos escalonados. No sé si han escuchado el concepto de objetivo escalonado, que tiene que ver mucho también con la gradualidad del objetivo, de cómo yo puedo definir como 3 niveles de logro, por ejemplo, de un objetivo de aprendizaje. Puedo definir un objetivo mínimo, que puede ser el acceso básico, lo que debe alcanzar el estudiante, quizás lo mínimo. Puede ser que yo tenga un estudiante con una barrera, con una necesidad más bien permanente y que no accede a este nivel tan complejo de mi objetivo, pero sí quizás en él, particularmente puede ser el estudiante, yo tenga como un objetivo este mismo objetivo, que principalmente lo que se requiere es no eliminar el objetivo, es sino graduarlo o escalonarlo. Y en este sentido puede ser como el objetivo mínimo, un acceso básico para él. ¿Va a lograr? Sí, lo que el estudiante debe alcanzar. Quizás una graduación menor, principalmente dentro de estos objetivos más bien específicos. Puedo también definir un objetivo intermedio, que tiene que ver ya con la consolidación, ¿ya? Si vamos a observar, tengo un grupo de estudiantes con un mayor dominio, con una mayor aplicación, y ahí también voy a establecer este objetivo. Y un objetivo quizás, o un nivel de logro, en este caso más que objetivo, me rectifico, el nivel más bien avanzado. En este nivel de logro más avanzado, que yo veo que es un estudiante que logra profundizar mucho más, que tiene un análisis mucho más crítico, que tiene este nivel de transferencia, un nivel de creatividad que puede lograr mucho más. Entonces, esto me va a permitir a mí que cada estudiante avance desde su punto de partida, desde un nivel de logro mínimo, que hablamos de un acceso básico, desde un nivel intermedio, ¿ya? Y desde un nivel avanzado, considerando el mismo objetivo, pero lo fui graduando escalonadamente con ciertos niveles que me van a ayudar a identificar en qué situación está mi estudiante, ¿ya? Tercer punto, diseñar actividades y evaluaciones variadas desde el inicio, no solamente al final, no solamente llegar y decir, ya ahora vamos a hacer esta prueba, aquí voy a variar. No, antes yo ya tener definida cuál va a ser mi tipo de evaluación y es la meta que yo voy a llegar, para que también yo ir apoyando a este estudiante durante este proceso. Ya, por eso que hablamos que esta diversificación no es un parche posterior, sino parte desde la planificación. Desde la planificación ya estoy hablando de esta diversificación. Por ejemplo, en algunos estudiantes voy a considerar una actividad oral entre medio, después con la escrita, voy a hacer un trabajo individual y otro más bien colaborativo, voy a pedir un producto final con ciertas opciones, algunos van a hacer un ensayo, otros van a hacer una infografía, otros van a hacer un video, pero dar o diseñar diferentes alternativas. Yo creo que muchos ahí profesores hacen esto. Y eso también es una estrategia diversificada. Quizás lo que sí es que algún mes, por ejemplo, hacen infografía, otro mes, pero sí perfectamente se puede hacer que durante esa misma actividad yo doy 3 opciones y yo voy viendo las características de mi estudiante y puedo ir quizás intencionando, mm, este grupo va a hacer esto o este grupo puede ser un buen aporte a este estudiante, por lo tanto podemos ir variando, ¿ya? Y el último punto, lo que debo también considerar es incluir la evaluación formativa durante la planificación, que es una muy buena estrategia. Definir algunos momentos donde yo voy a hacer esta evaluación más bien formativa, con un diagnóstico breve, un ticket, una pregunta detonante, un mini cuestionario donde le hago esta movilización. Durante la clase voy monitoreando cómo van, voy retroalimentando en pequeños grupos y obviamente puedo hacer un cierre con un pequeño ticket de una autoevaluación para ir viendo. Y eso también me va a ayudar mucho a este proceso continuo de seguimiento del estudiante. No solamente llegar al final, cuando es la prueba ya con nota, con calificación, con el estrés del estudiante, con la cantidad de paper que también puede leer. Entonces, ahí es súper importante también incorporar la evaluación formativa en este proceso previo a lo que es la planificación. Por lo tanto, la planificación, en este caso, desde la diversificación, como bien lo dice ahí, significa preparar desde el inicio
una clase flexible. Desde el inicio, una clase diversificada, con estos objetivos escalonados o graduados, con diferentes actividades, con evaluaciones formativas ahí entre medio, bien integradas y que ellos también lo sepan, principalmente que los estudiantes sepan y puedan acceder. Aquí puedo acceder por esta forma, no significa que sea más fácil. No es que sea más fácil, porque puede ser que para este estudiante le sea más fácil esta forma, pero le es más difícil la otra y tienen los mismos niveles. El tema es que obviamente uno tiene ciertas habilidades más que por un camino que por el otro. No siempre vamos a ser un estudiante que todas las variedades o variables o disposiciones que le, va a dar, le van a hacer fácil. Tenemos estudiantes muy rápido, eso sí, y eso quizás a él le puede servir cualquier tipo de abanico de propuestas, pero también pensemos en los otros estudiantes que si yo le muestro solamente una parte, esa parte quizás no va a poder acceder y se empiezan a caer. Y ahí empezamos a ver a muchos estudiantes con estas necesidades mayores y con estas improntas muchas veces de desgano, de no querer participar. Entonces yo puedo darle esa posibilidad. Obviamente, y pensando antes en este proceso que es súper claro en la planificación. Por eso es que es tan importante esta planificación y por eso que también es muy importante la planificación colaborativa, porque también puede venir la educadora diferencial para poder orientar o ayudar. Mira, esta es la barrera que tiene este estudiante. Entonces, si esta es la barrera, ¿cómo podemos ayudar a incorporar otra estrategia pensando en él? Yo creo que aquí también es muy importante este trabajo colaborativo. Acá podemos observar un ejemplo súper simple de un objetivo de lenguaje, primero medio, de cómo se puede en esta planificación, considerando esos puntos que antes les había mencionado, desarrollarla desde un inicio, desde esta lectura, ¿cierto? Específica, se le da la variedad que puede ser por el texto impreso, por un audiolibro, por un texto animado, se van haciendo preguntas, se hace esta primera etapa. Durante el desarrollo identificamos estos niveles de logro que ya íbamos viendo. Tengo un grupo que es más avanzado, por lo tanto vamos a hacer este tipo de preguntas. Tengo un estudiante, ¿cierto?, con un nivel más intermedio, voy a este tipo de preguntas y tengo a un estudiante con un nivel mucho más mínimo, mucho más básico y voy solamente a trabajar esto. Y de alguna otra forma estamos cumpliendo el objetivo, que es lo que está ahí específicamente, esta reflexión. Y por último, el cierre de esta misma clase, la elección, ¿cierto?, de este producto que lo voy a llevar, quizás le damos la posibilidad que lo haga en un ensayo, en una infografía, en una carta, etcétera, etcétera. Entonces le doy este abanico de algo que puede ser con una actividad específica, quizás la puedo trabajar esto en diferentes o en una o dos clases, dependiendo de cómo también va el ritmo de aprendizaje del estudiante, pero acá este es mi movimiento. Voy a dar todas estas posibilidades de cómo entregar la información, de cómo la van a desarrollar, dónde me voy a focalizar, con qué estudiantes voy a intencionar este tipo de niveles y cómo voy a hacer el cierre, de cómo voy a evaluar este proceso. Entonces, súper importante que podemos incluir en esta planificación estas estrategias diversificadas. Como ya tenemos lista la planificación y dentro de esa planificación nosotros empezamos a buscar recursos, estrategias, ¿cierto? Y ahora vamos a ver qué estrategias puedo ocupar, cuáles son las estrategias que pueden ser más recomendables. Ahí voy a mencionar algunas. Son las que quizás más se pueden llevar a cabo en el contexto de enseñanza media. Hay otras que obviamente son más para grupos más pequeñitos, por edad principalmente, pero estas son como las más comunes, ¿ya? Una de ellas es una metodología activa, colaborativa. Se habla mucho de esta metodología de aprendizaje basado en proyectos que puede dar respuesta principalmente a esta neurodiversidad de estudiantes que tenemos en aula, las estaciones por grupos, ¿cierto? Entonces cada estación tiene una actividad y después la otra semana este grupo se mueve a la otra, entonces al final todos van pasando pero por estaciones con ritmos distintos y obviamente le voy dando más demanda a un grupo donde yo veo que tiene un nivel más avanzado, como mencionábamos al principio, o también trabajar bajo debate.
¿ya? Entonces, esa es una estrategia que se puede aplicar y está dando respuesta a la diversificación. Por lo tanto, si ustedes ahora están pensando, yo trabajo por estaciones, bien, es una estrategia diversificada. O quizás algunos me pueden decir, mire, yo he trabajado debates en lenguaje, por ejemplo, súper bien. O el aprendizaje basado en proyectos, súper bien, paciencia, perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿cuál es el objetivo principal? Es que van a promover la participación y la construcción de conocimiento. ¿Por qué construcción? Porque van trabajando colaborativamente, como por estación. Este debate también no es solamente el profesor dar información y yo recepciono, sino que hay diferentes tipos de dinámica. Yo creo que eso es súper importante, ocupar esta gama de metodologías más bien activas. Ahí fui colocando algunos ejemplos que pueden servir, en este caso, para ciencia, ¿cierto? Cómo puede trabajarlo como un proyecto grupal, que ustedes ahí después lo van viendo con más ejemplos, pero ese es un punto súper importante, las metodologías activas. Otra estrategia que también pueden incorporar dentro de su planificación son recursos variados en sentido de textos, esquemas, utilizar soportes tecnológicos, diferentes otros recursos que no sean el habitual. ¿Ya? Si yo voy usando diferentes recursos, voy atendiendo a diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, si yo veo que tengo un estilo más dominante, obviamente voy a ocupar un recurso que se asocie más a ese estilo, ¿ya? Por ejemplo, acá estamos hablando de matemática, segundo medio, ahí está el objetivo y podemos presentar un abanico de posibilidades de cómo trabajarlo. Por ejemplo, un grupo va a practicar en el cuaderno, otro va a usar un elemento tecnológico para graficar las raíces y otro va a elaborar una infografía comparando procedimientos. Si nosotros vamos viendo ahí esas tres tipos de actividades, pueden ir trabajando con los niveles, un nivel más avanzado, un nivel más intermedio y un nivel más básico. Obviamente que también es súper importante esto también. Esto tiene que tener una linealidad con la evaluación final, porque si yo voy trabajando de esta manera y después al final lo llevo a una prueba totalmente distinta, los liquido. Entonces también tenemos que ir viendo que esto puede ser proceso para poder llegar a esto que es una prueba quizás mucho más formal, que también lo tengo que a ellos colocarlos en práctica. Otra estrategia súper importante y que también ustedes lo ocupan y ocupan mucho las taxonomías, la más común es la de Bloom, ¿cierto? Es súper importante no solamente a veces quedarnos en un nivel más bien básico de la taxonomía, sino que la idea es movilizarnos a un nivel mayor, ¿cierto? Ese es nuestro gran objetivo. A veces, cuando no identificamos bien la taxonomía, nos quedamos en un nivel muy básico y trabajamos en nivel básico y después aparecen otras pruebas externas y los niños mal. Y uno, ¿qué ve? ¿Pero por qué no logran si dentro de mi trabajo en aula sí funciona? Claro, pero en un nivel más bien básico. Yo tengo que llevarlo a un nivel mayor. Entonces acá es súper clave identificar mi tipo de estudiante. Vuelvo como a lo mismo. ¿Qué estudiantes tengo en un nivel más bien inicial? ¿Cuál tengo en un nivel más bien intermedio? ¿Y cuál tengo en un nivel más avanzado? Para también intencionar los tipos de actividades. Por ejemplo, este es un ejemplo de lenguaje, primero medio, un objetivo sí de primero medio, donde le hacemos una para un grupo que tiene un nivel mucho más básico, por lo tanto se traspasa a la habilidad de comprensión lectora más bien literal, que solamente identifica el personaje. Otro grupo, vamos a trabajar, explicar ciertas motivaciones, porque logran un nivel más bien inferencial, están en un nivel de logro más bien intermedio. Y por último, el grupo más bien crítico, que debe estar en un nivel mucho más avanzado, trabajamos la reflexión. Y después podemos hacer estos grupos. Este nivel más bien avanzado puede trabajar con el nivel intermedio y le va explicando cómo ellos reflexionaron, cómo o lo puede hacer adelante, lo van explicando, cosa que todos tengan esta sensación de logro. Yo creo que eso es súper importante, de que cada estudiante salga de su aula con una sensación de haber aprendido algo y cuando alguien le pregunta, ¿qué aprendiste? Sean capaces de decir, identifiquen los personajes o ¿qué aprendiste? Logré reflexionar sobre este personaje principal. Y eso es súper importante cuando uno logra eso en los estudiantes,
es un check. Súper bien. Cuando yo me empiezo a preocupar, cuando el estudiante, no lo sé, no me acuerdo, o no logra esta conexión. Este estudiante que puede estar en un nivel muy básico, eh, quizás un nivel muy literal para este primero medio, pero si voy dando el andamiaje súper bien y identificaste y vamos avanzando en esto, le voy dando otro tipo de actividades quizás dentro del mismo nivel, pero cada vez más voy reforzando con este estímulo positivo, donde él va viendo que está logrando, porque eso es súper importante, va a haber un cambio en ello. Va a haber un cambio, va a haber una mayor motivación, va a haber una forma distinta de querer aprender. Y estos niños son muy fáciles después de ir movilizándolo al otro nivel. Quizás no va a ser el salto a nivel avanzado, pero sí puede pasar a un nivel intermedio donde va a tener este logro y esta sensación rica de aprendizaje. Entonces, una muy buena estrategia es que puedan identificar no solamente un nivel cognitivo, sino que pueden identificar otros más pensando en la variabilidad de estudiantes que tengo en aula. Una cuarta estrategia es el trabajo colaborativo, el trabajo con roles. Eso es un trabajo que se puede dar mucho en la enseñanza media. Sin embargo, también tiene que tener cierta preenseñanza. ¿A qué me refiero? Que tiene que haber ya un trabajo ya realizado de cursos más pequeños donde ya hacen este trabajo colaborativo. Porque si yo parto ahora con este trabajo colaborativo y ellos nunca han trabajado de manera colaborativa, va a costar mucho llegar al objetivo. Quizás sí se va a poder establecer, pero van a pasar por mucho ensayo y error entre ellos, porque no van a saber cómo yo colaboro el otro, o quizás dicen que están trabajando colaborativamente, pero se subdividieron y están trabajando de manera muy autónoma. Entonces, eso es súper importante identificar. Si yo veo que mi curso antes ha tenido este trabajo colaborativo en los cursos anteriores, súper bien. Si no, hay que empezar a hacer un entrenamiento, ¿ya? Pero acá lo clave es que este trabajo colaborativo, que es una muy buena estrategia para incorporarla y que da respuesta a esta diversificación, los roles me van a permitir que cada estudiante aporte desde su fortaleza. Entonces, cada uno se ve dando propios los roles. Quizás uno va a ser más líder, el otro va a ser quien va a organizar, el otro va a ser el que tiene, no sé, mejor letra y va a ir escribiendo. Entonces, cada uno va a ir aportando y cada uno va a ir construyendo su propio aprendizaje. Entonces, acá es súper importante que los roles me van a ir permitiendo que cada estudiante vaya aportando y el otro también se vaya dando cuenta. ¿Ya? Ahí yo coloqué un ejemplo de biología, de un trabajo colaborativo de 4 integrantes y ahí se van dando diferentes roles. Y esos roles, cada uno lo va a ir desarrollando y va a ir aportando a este trabajo en conjunto. Y una última estrategia que se puede ajustar muchos estudiantes de enseñanza media es la evaluación formativa durante la clase. La retroalimentación inmediata es clave y quienes la están aplicando quizás me pueden estar diciendo, sí, es verdad, puede tomar más tiempo, puede ser más desgastante, pero sí te va a asegurar tener este seguimiento del proceso y de no esperar a una evaluación, a una mala nota para poder intervenir. Si yo puedo ir haciendo esta evaluación formativa durante el proceso, puedo ir haciendo ciertos ajustes, ir intencionando también y también dándole, como son estudiantes más grandes, ciertas mini responsabilidades. Es decir, mira, acá vamos, pero tenemos que mejorar, vamos a aportar en esto para que no lleguemos al final de un proceso con una mayor dificultad. Entonces, esta retroalimentación es clave, ser este seguimiento del proceso, pero cada uno de los profes yo siento que tiene estas habilidades para tener esta habilidad de ir viendo cómo va mi estudiante, cómo voy yo chequeando, tener ciertas listas donde yo voy viendo, vamos avanzando, acá nos quedamos estancados, me devuelvo. Es muy típico en matemática, vamos súper bien acá, pero con este estudiante vamos atrasados y a este grupo le voy a dar este tipo de actividad y con este grupito me voy a ir quedando, vamos, voy intencionando, quizás hay un apoyo del educador diferencial, tú trabajas con este grupo, vamos, los tenemos que ir movilizando, yo creo que eso es súper
importante de ir viendo de manera inmediata cómo van avanzando ellos y cómo poder ir trabajando este proceso de esta retroalimentación que es súper clave y se habla mucho de cómo incorporarlo dentro de nuestras prácticas. Ahí coloco un ejemplo de lenguaje, de cómo ir abordando con tickets de salida, que también es una muy buena técnica para esta estrategia, para poder ir haciendo este levantamiento. ¿Ya? Yo creo que acá cada docente tiene esta expertise en poder decir, ya, aquí voy a hacer con un ticket, aquí voy a hacer una pregunta, voy a hacer una reflexión, acá voy a ir evaluando por puesto y voy a ir viendo, ahí cada uno va viendo con los ritmos, con el tipo de curso, con esta neurodiversidad en aula, entonces súper importante y el profesor es la clave, siempre ha sido la clave acá. Y por último llegamos al tercer punto, que es el punto final, que yo en un principio había mencionado, que es el que normalmente se interviene más, que se interviene el instrumento, que hay que adecuar el instrumento, ¿cierto? Yo creo que eso lo han escuchado, lo han vivido, pero si yo hago los otros dos puntos anteriores, quizás este puede ser un poco más simple, más sencillo, y ya puedo tener cierta información de cómo va el estudiante. Entonces, en este punto tiene que ver específicamente con la evaluación diversificada, pero hay 6 puntos súper claves que no solamente es el instrumento en sí, sino que también es cómo se va dando ciertos puntos. Uno de ellos es el ambiente, que sea un ambiente inclusivo, respetuoso. Súper importante que ustedes acá establezcan estas normas de convivencia, de cómo ustedes van dando estos límites, de cómo van normando, de cómo van construyendo este ambiente de aprendizaje. Es importante promover la participación de todos. Em, a veces cuando doy la palabra libremente, sabemos que no todos participan. Siempre participan los que saben, los que se sienten seguros. Cuando soy impositivo y hago las preguntas dirigidas, genero una ansiedad mayor. Pero acá es importante que todos vayan participando y quizás una buena estrategia es cuando están entre pares, entre ellos, dar la respuesta. Yo también puedo darme una vuelta, puedo ir escuchando y también puedo hacer ciertos levantamientos. O a veces decirle, mira, este estudiante, yo te vi cuando estabas conversando con tus compañeros, tuviste una respuesta súper acertada, la puedes compartir, quizás ese enganche hace que él se sienta que sí puede y lo quiere hacer, porque normalmente cuando hacemos preguntas abiertas, no todos participan y eso lo tenemos súper claro, ¿ya? Valorar aquí dentro de este ambiente inclusivo los distintos estilos de expresión. Algunos estudiantes pueden expresar oralmente sin ningún problema, pueden dar los argumentos, pero lo llevamos al papel y ahí ya presenta una barrera. Entonces quizás ahí puedo hacer esta flexibilidad de acceso. Puedo quizás este argumento oral, quizás esta parte escrita con su letra, no, pero podemos modificar a que lo haga en el computador. ¿Ya? La idea principal acá es que la evaluación no debe ser vista como una sanción, y a veces esa es la sensación que pueden tener los estudiantes, sino que principalmente sea un acompañamiento hacia el aprendizaje. ¿Cómo vamos? Vamos viendo un termómetro, mira, acá algo falta, vamos a apuntar, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar para poder hacer esta clave que es que el aprendizaje vaya consolidándose en el estudiante. ¿Ya? Otro punto es aplicar instrumentos variados, que también lo habíamos mencionado, o sea, al final viene desde la planificación, o sea, desde la planificación yo ya identifiqué y acá más que nada ejecuto, ¿cierto? Ya lo estoy elaborando. Quiero hacer un instrumento variado, lo dije en la planificación, pero acá ya está construido. Eh, portafolio, me gusta cuando veo que los profesores incorporan los portafolios, una muy buena estrategia de evaluación. Em, porque ahí vamos viendo un seguimiento del proceso con trabajos acumulativos, vamos viendo este proceso. En los mapas conceptuales, supieran cómo les ayuda un mapa conceptual a un niño con déficit atencional, el cómo en una sola imagen pueden tener mucha información o muchas hojas que tenían que estudiar. Entonces, a veces el mapa conceptual ayuda mucho.
trabajar bajo proyectos, fomentan mucho el aprendizaje colaborativo, son productos más bien muy auténticos, que también los fortalecen a ellos y le da esta impronta para el aprendizaje. Elaborar videos, los estudiantes son muy tecnológicos, pueden lograr acceder a hacer esto, un video donde están explicando algo dentro de las diferentes como asignaturas, que podemos ver cómo está su comunicación oral también, son capaces de hacer síntesis en relación a un video, y obviamente las pruebas escritas, que también pueden ser diversificadas, permitiendo diferentes formas de responder, quizás con ejemplos, preguntas más bien abiertas, donde pueda él específicamente desarrollar un tipo de pregunta con alternativas y dentro de estas alternativas puedo también eliminar ciertos, cuando son, no sé, 5, en este caso, indicadores, puedo también decir ya a este estudiante que es más distraído o que pierde como la atención, no le voy a colocar 5 reactivos, solamente vamos a ir con 4 y a veces también eso puede servirle a otros estudiantes también. Dentro de estos instrumentos puedo destacar la instrucción, ¿cierto? Puedo destacar con negrilla dentro de lo que es la misma prueba dónde se tiene que focalizar. Principalmente es un ajuste mínimo y que no solamente le ayudan al de déficit atencional, sino que le ayudan a todos, ¿ya? Eh, Incluir coevaluación y autoevaluación súper bien, eso lo he visto mucho, profesores, es una muy buena estrategia, porque también ellos van haciendo este autochequeo, ¿cómo voy? Obviamente que al principio todos se colocan una muy buena autoevaluación y yo creo que eso es como muy normal, pero ellos pues van viendo, no, acá yo no aporté, acá sí, fue un muy buen aporte porque yo traje esto, entonces eso también le ayuda mucho a este trabajo de la autoevaluación, a esta coevaluación de cómo al otro también yo puedo evaluar y dar esta retroalimentación entre ellos mismos, revisando sus ensayos, ellos mismos poder elaborar ciertas rúbricas simples de cómo ellos van monitoreando, es súper bueno que ellos van dándose cuenta que aprendí, que necesito mejorar, porque estas son habilidades para la vida también, o sea, adultos que van a salir a una universidad, que van a salir a un campo laboral donde sí, ya, ¿dónde tengo que mejorar? ¿Dónde yo puedo ir también aportando y qué voy aprendiendo también? ¿Ya? Ambas prácticas aumentan mucho el sentido también de responsabilidad y la participación. Yo creo que ahí es súper clave. Fomentar la reflexión docente, que quizás esto no involucra al estudiante, involucra más a nosotros, a nuestro rol, pero es una evidencia súper buena observar cómo los estudiantes van respondiendo, ir viendo, ir comentándolo entre un docente y el otro. Mira, sabéis que este mismo curso a mí no me está funcionando esto y quizás el otro profesor le decís, pero mira, yo hago clase en el mismo curso, pero a mí me está funcionando porque de esta manera estamos organizando. Quizás movimos el mobiliario, estamos en equipo y quizás el otro profesor estaba lineal, no lo sé. Es súper importante esta comunicación, esta reflexión y de ir viendo cómo vamos avanzando. Mira, yo con este estudiante partí acá y mira dónde voy, porque como que voy siguiendo la huella, se dan dando estos pasitos. Mira, en esta primera evaluación formativa estábamos acá, mira cómo vamos ahora. Y el otro profesor también puede ir diciendo, mira, sabes que no había hecho, yo siempre llegaba a la prueba. Entonces, también es súper importante esta reflexión o estos tiempos que yo sé que son súper acotados y que muchas no tenemos esos tiempos de poder compartir con el docente de cómo vamos. Y también eso va a ayudar a ajustar próximas planificaciones, de poder responder a estas otras barreras detectadas, porque estas barreras pueden ser una en un mes y pueden ir cambiando en los otros meses. Sabemos que somos efectos, que vamos variando, vamos mutando. Entonces, es importante mucho fomentar esta reflexión docente, analizar estos resultados, ir viendo, comparando cómo vamos avanzando. Ya, bueno, este estudiante se quedó estancado contigo y contigo. O sea, algo está pasando. ¿Cómo lo intervenimos? ¿Cómo apoyamos? ¿A quién alertamos? ¿Ya? Las rúbricas diversificadas
Vamos a ver de ahí un ejemplo de una rúbrica como tipo. Súper importante que también estas sean con criterios como para que los estudiantes también la puedan leer. Súper importante mostrarles también a ellos que van a evaluar. Es importante que se lleven la rúbrica. Esto es lo que yo voy a evaluar. Cosa que ellos también tengan esta capacidad de auto monitorear, decir, ya, esto lo tengo, esto no lo tengo, esto acá me falta. Entonces, aquí voy a apuntar en mi trabajo, aquí voy a apuntar en este proceso que estoy haciendo en clase. Entonces, súper importante que estos criterios también sean transparentes hacia los estudiantes y lo puedan ellos ver para llegar a este resultado final. ¿Ya? Y los instrumentos breves de evaluación formativa, que ya lo habíamos mencionado, los tickets de salida, estas preguntas metacognitivas que ayudan mucho a este proceso de cómo hacer esta reflexión y que ellos sean capaces de darse cuenta dónde estoy, cómo estoy. Y obviamente esto va a facilitar mucho a esta internalización de los aprendizajes. O sea que es clave que este proceso de ejecución de la evaluación diversificada no solamente sea el instrumento como en sí la prueba. También tenemos que recordar que a nivel de pruebas más bien ministeriales, todo lo que es CIMSE, todo lo que es PAES, existe este acceso, ¿cierto? En tiempo, esta flexibilidad, ciertos ajustes, pero no hay cambio de instrumento, es el mismo salvo en el caso que hay un cambio, pero no del objetivo en sí, por ejemplo, el tema de braille, pero es el mismo. Por lo tanto, también tenemos que ayudar a estos estudiantes a yo hacer todos estos ajustes en tiempo, dar más tiempo, en buscar como diferentes formas para que llegue a este aprendizaje, pero no cambiando el instrumento. El cambiar el instrumento es como, no, lo mínimo. Principalmente es cómo todo este proceso yo lo llevo para que cuando lleguemos a la evaluación, él pueda tener este traspaso de información para poder ir rindiendo en estos tipos de evaluación. Por eso que yo siempre doy mucho el marco de referencia de estos ajustes que uno pide para el CIMSE o para la PAES, que tienen que ver mucho con el tiempo, con algún monitor, con alguna instrucción, con dar ciertas ventanas, pero no hay cambio de instrumento. Entonces, también no damos respuesta mayor si nosotros decimos, no, que le cambiamos el instrumento. Es algo mínimo. Podemos antes hacer muchas otras cosas que pueden aportar al estudiante. Acá tenemos un ejemplo de una rúbrica de un trabajo específico para historia, de un trabajo más bien colaborativo y donde acá me tomé de los niveles. Es decir, estoy pensando que tengo tres tipos de niveles de estudiante con un acceso más básico, con un acceso más bien intermedio y con un nivel mucho más avanzado. Entonces, a partir de eso, según los criterios que yo voy a ir evaluando, vamos a ir viendo qué le voy a ir pidiendo a cada uno y obviamente eso me va a ayudar a decir que cumplimos el objetivo, cada uno fue avanzando a partir de su tipo de necesidad, voy eliminando otras barreras y quizás de esa forma también el estudiante va avanzando. ¿Ya? Es algo súper simple, no hay como algo distinto, porque muchas veces me ha pasado que los profes dicen que no tengo tiempo para hacer otro tipo de evaluación. Entonces, no va más que en hacer otro tipo de evaluación, quizás es solamente cómo puedo ir graduando el objetivo, haciéndolo más bien escalonado y cómo vamos también aumentando a medida que los estudiantes también van accediendo. Entonces, súper importante acá estas ejemplos, pues, ejemplos de pruebas también, pero que tiene que ver con ir viendo los niveles en que están mis estudiantes. Eso es la clave. Para culminar, solamente quedarnos con esta frase, diversificar es abrir caminos para que todos lleguen a la meta. Espero haber sido un aporte para sus prácticas pedagógicas, para que puedan incorporar algunas de estos tips. Yo sé que muchos de estos le hacen sentido y sé que muchas de estas cosas ustedes las hacen, pero me ha pasado de que muchos lo hacen, pero no saben que es una práctica diversificada. Entonces, si ustedes en estos momentos me dicen, wow, de esto todo lo hago, o esto, la gran mayoría sí lo estoy implementando, están bien, estamos bien encaminados. No es algo distinto, sí
tiende a asociarse a más pega, pero mientras ustedes vayan ordenándose y teniendo claridad que parto desde el antes, cuando ya estoy planificando, cómo voy considerando todos estos tips que yo les fui mencionando, van a ir asegurando los aprendizajes de los estudiantes. Eso es lo más importante. Así que les agradezco el tiempo y que esto pueda ser transferible a sus aulas.